Bienvenidos a este video de la serie Inspección Instrumentada de Ductos, donde trataremos la selección de la técnica de inspección MFL versus UT. Les habla el ingeniero Delfín Rodríguez Soto, nivel 3 ASMT, certificado número 71252. Ultrasonido o fuga de campo magnético. Ambas tecnologías se utilizan en herramientas instrumentadas para la detección de pérdidas de espesor en ductos causadas por corrosión, erosión, defectos de manufactura o construcción. ¿Cuál técnica seleccionar? En este video vamos a presentar las consideraciones que permitirán tomar la decisión más acertada. La técnica de fuga de campo magnético se basa en la interacción de campos magnéticos inducidos en la pieza o en el sector a inspeccionar y la interacción de los mismos con los defectos presentes en el mismo. La técnica se basa en saturar magnéticamente el sector a inspeccionar, en este caso a través de unos imanes y cepillos que permiten la transmisión de las líneas de fuerza hacia el material. En el caso de presentarse discontinuidades o imperfecciones en el material, las líneas de fuerza van a buscar el camino de menor resistencia y se van a proyectar hacia afuera del material. En este caso, el sensor va a detectar dichas líneas de fuerza y va a producir una indicación en un registro. La interpretación y evaluación de esta indicación permitirá definir las características y naturaleza del defecto detectado. Aquí podemos visualizar cómo se mueven las líneas de fuerza en presencia de defectos. Algunas consideraciones aplicables a esta técnica de inspección son las siguientes. Es aplicable en medios líquidos y gaseosos. El rango de velocidades oscila entre 0.3 a 5 metros por segundo, siendo el rango óptimo a una velocidad máxima de 3 metros por segundo. El rango de espesores varía entre 4 y 32 milímetros, pero depende del diámetro de la herramienta. La resolución depende del número de sensores instalados y puede ser de baja resolución, de alta resolución o de ultra resolución. Esta técnica es sensible a la dirección de la magnetización. En este caso tenemos una magnetización en sentido longitudinal al tubo, porque es la forma como están configurados los imanes en la herramienta. En este caso puede haber limitación en la detección de defectos con orientación longitudinal axial al tubo, cuyo ancho sea bajo, es decir, ranuras longitudinales, defectos planos en sentido longitudinal. Para la detección de este tipo particular de defectos se requiere un campo magnético en sentido circular, el cual puede ser configurado en herramientas instrumentadas también basadas en fuga de campo magnético. Esta configuración que tenemos acá es la configuración estándar, la cual detecta la mayoría de los defectos presentes en la tubería, y en el caso de que defectos lineales axiales o tipo ranuras sean una posibilidad de riesgo en la tubería, debería entonces complementarse con la inspección en sentido circular. En el caso del ultrasonido,
La técnica se basa en la utilización de ondas ultrasónicas que se producen en transductores piezoeléctricos ubicados en la herramienta y distribuidos de tal manera de garantizar una cobertura del 100% a través de un líquido que debe ser homogéneo. La distancia que hay entre el transductor y la superficie interna del tubo se le denomina standoff y es uno de los parámetros que se va a monitorear de manera continua. Al mismo tiempo los palpadores estarán midiendo el espesor del material. En este caso tenemos una pérdida de espesor como la vemos acá y tenemos también un incremento del standoff. Aquí vemos cómo el standoff se incrementa con respecto a la superficie interna. En este caso entonces hablamos de un defecto interno. Por otra parte, cuando el standoff se mantiene constante en presencia de una indicación de pérdida de espesor, como en este caso que tenemos aquí, entonces decimos que el defecto es externo. De esta forma, el ultrasonido permite medir el espesor a lo largo de la línea y también permite diferenciar entre defecto interno y externo. Algunas consideraciones que aplican para la inspección ultrasónica utilizando la configuración que tenemos acá son las siguientes. Es aplicable solo en medios líquidos homogéneos. La medición de picaduras externas requiere la presencia de un espesor mínimo. Ese espesor mínimo remanente en herramientas más modernas o recientes está por el orden de 2.5 milímetros, mientras que en herramientas más antiguas estaría entre 3 y 4 milímetros. Esto impone una limitación en cuanto a la aplicabilidad del ultrasonido para la inspección de ductos con espesores relativamente bajos, entendiéndose por un espesor relativamente bajo aquellos que son menores al 5% del diámetro del tubo. La velocidad de inspección con ultrasonido es inferior a la velocidad con MFL. En este caso, la velocidad máxima es de 2.5 metros por segundo, pero se recomienda un máximo de 1 metro por segundo para tener mejores resultados. El rango de espesores iría desde 5 milímetros hasta 45 milímetros en términos prácticos, aunque el ultrasonido no tiene una limitación para espesores máximos. Hay que tomar en cuenta lo indicado anteriormente en cuanto al dimensionamiento de picaduras externas y el espesor mínimo requerido para hacer que esas mediciones sean precisas y evitar el doble. El doubling es que la lectura del espesor remanente sea el doble del espesor real. En ese caso los espesores son muy superiores a 5 milímetros. El grado de limpieza para el ultrasonido es mucho más exigente que para MFL. Para la medición directa de espesores, la definición del perfil de la pérdida de espesor, el ultrasonido es superior al MFL. Tenemos ejemplos donde podemos visualizar en la parte superior el resultado de impresión ultrasónica, en la parte inferior el resultado MFL. Vemos que el ultrasonido muestra un delineamiento mucho mejor de la zona corroída que el caso del MFL. Esto tiene sus ventajas desde el punto de vista del análisis, de la evaluación de las indicaciones, especialmente cuando se opta por utilizar la metodología R-Strain o API 579 nivel 2, que requiere los perfiles de la corrosión con el mayor detalle posible.
Por otra parte, el MFL es superior en cuanto a la detección de picaduras. Especialmente para picaduras pequeñas, digamos de diámetros por el orden de los 10 milímetros o menos. Tenemos un ejemplo de un sector de tubería donde tenemos una serie de picaduras y aquí vemos el registro de la inspección por fuga de campo magnético, donde vemos todas las indicaciones correspondientes a las picaduras observadas allí. El ultrasonido permite detectar y medir laminaciones que pudiera tener la tubería. El MFL las puede detectar, sin embargo no las dimensiona correctamente. Las laminaciones, por una parte, así como las inclusiones, pueden evitar la detección de pérdidas de espesores, especialmente si la cantidad de las mismas es alto, ya sea porque la tubería tiene una mala calidad, o tuberías que tienen muchos años en servicio y fueron fabricadas con otros criterios. En ese caso, el MFL es superior, ya que él puede detectar pérdidas de espesores en presencia de este tipo de discontinuidades que no afectan su capacidad de medición. El MFL es superior para la detección de defectos de soldadura, como falta de penetración, falta de fusión, etcétera, con cavidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una falta de material y vemos aquí la indicación detectada con MFL. Estamos hablando de soldaduras circunferenciales del ducto. Entonces aquí tendríamos un resumen de las diferentes variables. Entonces, por ejemplo, en cuanto a producto, ML es superior, ya que permite trabajar con líquidos y gases, el ultrasonido solamente con líquidos. El grado de limpieza, MFL es más tolerante. El rango de velocidades, MFL tiene un rango más amplio. La medición directa de espesores, ultrasonido superior. La detección de defectos de soldadura y anomalías circunferenciales, el MFL superior. En cuanto a pérdida de espesores graduales o la determinación del perfil de la pérdida de espesor, ultrasonido. Picaduras pequeñas, diámetros menores a 10 milímetros, MFL. Para altos espesores, ultrasonido no tiene un límite práctico, mientras que el MFL sí lo tiene. Espesores bajos, el MFL es mejor. Ya dijimos que estaríamos hablando de espesores inferiores al 5% del diámetro del tubo. Para la detección y medición de laminaciones, ultrasonido permite ese tipo de medición. Sin embargo, pudiera ser afectado por las mismas laminaciones en el caso de que se requiera medir espesores o detectar defectos en el lado externo del tubo. Una opción viable sería la combinación de las tecnologías, como lo vemos en esta herramienta. Aquí tenemos una herramienta que tiene una unidad MFL y tiene una unidad ultrasónica. En este caso estaríamos aprovechando entonces las ventajas que ofrece cada una de las tecnologías. Ya hemos hablado de que el ultrasonido es mejor para ciertos aspectos, como la medición de espesor directa, medición de pérdidas graduales, el perfil, determinación de perfiles, ya que con estas dos propiedades se determina eso. Mientras que el MFL es mejor para picaduras, para agujeros, o en inglés pinholes, para la detección de instalaciones, para la inspección de soldaduras. Entonces estaríamos complementando esos aspectos. Por otra parte, estaríamos también en las áreas que son comunes, mejorar la probabilidad de detección de defectos, mejorar la probabilidad de identificación, mejorar la precisión en el dimensionamiento, la confianza de los resultados, una mejora en la interacción de defectos,
y la posibilidad de mejorar la detección e identificación de anomalías geométricas. Entonces, estas dos técnicas se complementan en muchos aspectos y una combinación de las mismas puede resultar beneficioso si existe la posibilidad de aplicar las dos técnicas en el mismo ducto. Entonces, ¿cuál seleccionar? ¿Ultrasonido o MF o fuga de campo magnético? Seleccione la opción que mejor detecte las amenazas al ducto de acuerdo con el análisis de riesgos realizado según API 1160 o ASME B31.8S, tomando en cuenta las ventajas y limitaciones de cada tecnología según lo que hemos visto en este video. Bueno, espero que este video les sea de provecho y nos vemos en una próxima oportunidad.